¿Entienden? Sí. Bien. ¿Dónde está puesto? Y el centro de carena no dependía del peso y de dónde estaba puesto. ¿De qué dependía? ¿Era siempre perpendicular a la flotación? Bien, pero dependía de algo. Ahora vamos a verlo. No dependía del peso. Si yo tengo un barco. De empuje. ¿Eh? De la fuerza de empuje. Vamos a hacer una ayuda. Ahí vamos. Bueno, deberían estar viendo el CAD ahora. Sí, se ve. ¿Se acuerdan que esto es una sección de un barco? ¿Está bien? Una sección. Estamos viendo una vista en corte. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Este punto que está acá arriba, ¿a qué corresponde? Metacentro. Bien. Se metacentro, perfecto. Este que está a mitad de camino, en condiciones normales, ¿cuál sería el? Centro de gravedad. Muy bien. ¿Y el de abajo, por descarte? Bollantes. Bien, es el centro de carena, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien. Yo dibujito me lo acuerdo perfecto. Ahora, cómo era para sacar cada uno era. No. Bueno, vamos por parte entonces. Si se acuerdan, estamos bien. Bueno, yo escoraba la línea de flotación, o sea, es como que torcí el agua, ¿está bien? El barco está flotando con una escora. ¿Está bien? Bien. Voy a poner un poquito más arriba. Bien. ¿Qué pasaba en el centro de gravedad? ¿Qué fuerza pasa? En el centro de gravedad, por ahí en el centro de gravedad. La fuerza de empuje. En el centro de gravedad, Z. por acá.
Esa flecha que identifica. ¿Se acuerdan? Esa flecha identifica una fuerza, ¿se acuerdan, sí o no? ¿La fuerza peso era? Bien, ahí está. La fuerza peso. Están quemados de álgebra, me parece, ¿eh? La fuerza peso, bien. Y para que el barco no se hunda, tiene que tener una fuerza que la contrarresta a la fuerza peso. ¿Cuál es? La fuerza de empuje. Bien. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa la fuerza de empuje? Por el... Por el centro, luego ya. Bien. El centro de cadena. Va a estar por acá. ¿Se acuerdan o no se acuerdan nada? Sí, sí, de a poquito me voy a acordar. Bueno, vamos de nuevo. Vamos, que va a salir. Tenemos una fuerza ¿Hace acá. que no tenemos clase? ¿Hace cuánto que no tenemos clase de introducción? Y 15 días, y si la semana pasada estuvieron rindiendo, entré, no había nadie, esperamos un rato, después entró Paulina y optamos con la cátedra por patearla para hoy porque si no íbamos a darle clase para dos, nada más o tres. Yo Bien. casi que le pregunto para conectarme el viernes, pero después de la mañana se me complicó, así que no. Bien, no hay problema. Yo no tengo drama, los que se olvidan son ustedes después. Bien. Esto lo voy a sacar por ahora, voy a subir la línea de flotación un cachito para que no moleste. Bien, tenemos dos fuerzas, ¿está bien? Fuerza peso y fuerza empuje. ¿Cómo tienen que ser para que el barco no se hunda? Iguales. ¿Y qué más? Iguales y, bueno, pues. Opuesta, porque si los dos apuntan para el mismo lado, el barco se va a hundir. ¿Sí? O va a salir volando. Bueno, bien. Entonces tenemos dos fuerzas opuestas y que están separadas por una distancia. Que esta distancia tenía un nombre. El brazo PZ. GZ, bien. Bueno, GZ. Estamos haciendo todo repaso, ¿eh? GZ. Lo que pasa es que para avanzar con el tema que tengo pensado, necesito que esto lo tengan fresco. Bien, GZ. ¿Y qué hay acá? Un brazo GZ, una fuerza que va para allá, otra que va para allá. Un giro. Se va a generar un giro, pero ¿producto de qué? De un momento. De un momento, bien. ¿Para dónde es el giro? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, bien. Vamos a dibujar la flecha acá. ¿Está bien? Antihorario, bien. Se genera un giro antihorario producto de el momento que se genera por las fuerzas, peso y empuje. ¿Que cuánto vale la fuerza, peso y empuje? ¿A qué equivale? ¿Eh? ¿Al desplazamiento era? Al desplazamiento. ¿Y el desplazamiento qué es? El peso del barco, ¿no era? Muy bien. Entonces, peso
es igual a empuje y es igual al desplazamiento. ¿Está bien? ¿Y el desplazamiento qué es? El peso del barco. ¿Y por qué le llamamos desplazamiento? Porque es el agua que desplaza. Bien. Eso, listo. Contesté. El agua que desplazó ese barco para estar ocupando el lugar donde ¿está bien? ¿Se acuerdan una de las primeras clases sobre estabilidad que contábamos que el barco lo metíamos en una pileta y se desplazaba agua y el agua la juntábamos y la pesábamos y nos daba un peso que era igual a qué? Si pesamos el agua desplazada. ¿A qué Peso del quedó? barco. Peso del barco, sí. Eso de lo que. Al peso del barco. Bien, por eso se llama desplazamiento, porque es el agua desplazada. Bien. Bueno, teníamos un momento que es fuerza por distancia, la fuerza peso por la distancia que es Gz. ¿Está bien? Bien. Bien, bueno. Entonces, ya retomamos un poco con la teoría o la identificación de peso, empuje y metacentro. Bien. Voy a hacer una cosa ahora que esto me permite, jugando con el Zoom, podemos hacer esto. Como las clases son digitales, en vez de girar el agua, puedo girar el barco. Entonces, vamos a girar el barco. En este caso el barco estaría escorado. La fuerza empuja hacia arriba, la fuerza peso hacia abajo. ¿Está bien? Está escorado el barco. ¿Lo ven escorado? Sí. Bien. Y ahora voy a dibujar el mismo buque sin escola. Entonces, la fuerza peso, ¿dónde va a estar? Apuntando hacia abajo. Profe, le hago una pregunta. ¿Esta clase Sí, señor. está grabando? La está grabando Mauro. ¿La está grabando, no, Mauro? Sí, sí, en un rato la subo ya. Ah, Bien. bueno, gracias. Bueno, en este caso, el buque está adrizado. ¿Sí? Está adrizado. Fuerza peso hacia abajo, fuerza empuje va hacia arriba. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuánto vale el brazo GZ? 0. Pero, Cero. Bien, vale 0. ¿Por qué vale 0? porque no existe distancia de un brazo hacia otro. Claro, porque G y B están en la misma vertical. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien, ¿se acuerdan el concepto de B? ¿Qué era que habíamos hecho? Que si el buque es simétrico, B está en el centro, porque el área de este lado va a ser igual que el área de la otra, y si lo dividía también verticalmente, el área me daba la altura. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, profe. Bueno, bien. No, profe, ¿No te lo acordás? no. Bien. Bueno. B está determinado porque... No estuve entrando mucho a las clases, por eso. Pero si no, páselo y yo después veo. Bueno, bien.
El B está determinado porque es el baricentro de la sección que está bajo línea de flotación. Entonces, el baricentro de este rectángulo, fíjate que ya me lo marca el AutoCAD solo. Cuando toco, me dibuja el punto, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, se ve. El baricentro solo. Bueno, como es una figura geométrica simple, el baricentro lo puedo sacar tirando dos diagonales. Entonces, donde se cruzan voy a tener el punto del baricentro. Esto pasa con los cuadrados, los rectángulos, los círculos, que yo puedo... Yo me paro una tangente a un círculo y voy perpendicular a la otra. El centro del círculo, ¿sí? Esto lo puedo sacar de esta manera. A ver... con los cuadrantes. Yo me busco un cuadrante del círculo al otro y el cuadrante superior al inferior, fíjate que termino pasando por el centro. Puedo sacar el baricentro de un círculo. Ahora, cuando la figura tiene forma, como este barco que tiene un pantoque, ya la cuestión se complica. Entonces, el baricentro se obtiene realizando cuentas matemáticas, pero se saca, se puede obtener. ¿Sí? De una figura puedo obtener el baricentro. ¿Está? ¿Sí? Sí. Hay que integrar, hacer una serie de operaciones matemáticas, pero los resultados, llega a sus resultados. Bien. Bueno, entonces, obtuve el baricentro. ¿Cómo lo obtengo? De manera aplicando matemática y geometría. Ahora, el centro de gravedad depende del peso, ¿sí?, que yo tengo en el barco. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, si yo tengo un plano, tengo este plano, así, la pregunta es, ¿puedo calcular el centro de gravedad así con este dibujo que yo estoy viendo? Bueno, No. escúchenme una cosa. Antes, ahí alguien dijo que no. Bueno, yo tengo, hay acá 14 participantes. Uno es Mauro, que es ayudante de cátedra, y el otro es Joaquín. Así que serían 12. De los 12, la única cara que veo es la de Mauro. De los 14, la única cara, aparte de la mía, es la de Mauro. Los demás, ni le veo la cara. Entonces, ya que no les veo la cara, siéntanse libres de decir cualquier cosa. ¿Sí? Sí. No, no hace falta, Matías. No. Bien, si está mejor, pero no hace falta. No, tampoco quiero que transmitan video porque algunos tienen problemas con la red, con el consumo de datos. Ah, no pasa nada. Está bien, desactivando. Bien, pero sí les digo, no necesariamente no les estoy pidiendo que prendan la cámara, porque por razones por las que tengan no las prenden. Pero sí siéntanse libres de opinar, de decir algo. A mí me interesa que participen. Me sirve más que digan sí, si la respuesta era no, o no, si la respuesta era sí, ya que se queden callados. Tienen que participar y aparte consideren que ni los estoy viendo, yo escucho que me dicen sí o no. ¿Sí? Si la agarraron, está buenísimo, y si dicen que no, cuando es sí o sí cuando no, bueno, de los errores se aprende. Entonces, también les va a servir equivocarse. ¿Sí? Entonces, yo pregunto, ¿puedo calcular el centro de gravedad con este plano? ¿O la ubicación del centro de gravedad con este plano? No. Ahí escuché un no. ¿Alguien más dice que no? Yo digo que sí. Bien, alguien dice que sí. ¿Quién da más? Hasta ahora vamos 1-1. No. 2-1 por el no. Matías Araya creo que había dicho que no, son 3-1. Ah, yo que sí, profe. Me cambié. Bien. Matías dijo que sí. Bien. Agustín Alandi dice que no. Bien, bueno, la respuesta. B depende. B, o sea, el centro de carena depende de la forma
que tiene el barco. Si el barco, el barco por debajo de la línea de flotación. Si el barco que está a flote, por debajo de la línea de flotación, fuera así, ¿sí? Por arriba, qué sé yo, puedo hacer, vamos a hacer otro rectángulo acá. Si sobre la línea de flotación tenemos, perdón, si el barco que está flotando es este, olvídense del que está acá al lado, este barco que está a flote, ¿sí? El centro de carena lo puedo calcular así. Ahí va a estar mi centro de carena. O sea, el punto B de este barco va a estar ahí. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí, bro. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántos barcos vieron ustedes que son así de cuadrado? Uno. ¿Viste alguno? No. Bien. No hay, ¿sí? Prácticamente. Primero que este es un barco que termina con puntos angulosos. Es muy difícil ver, y segundo, que al terminar de esa manera, termina siendo una estructura tosca, que tiene mucha resistencia al avance y que no es eficiente, ¿está bien? Hay embarcaciones que son muy similares a un cubo o a una caja, pero que no son barcos con propulsión, pueden llegar a ser barcazas o algún tipo de pontón, pero no es lo más común y no va a ser un buque, seguramente no va a ser un buque que se propulse y que necesite tener una forma hidrodinámica para reducir el consumo. Bueno, entonces es difícil encontrar barcos así. Normalmente tienen forma, puede ser como el que está a la izquierda o puede llegar a ser un barco con esta forma, por ejemplo. Puede llegar a tener esta forma. ¿Sí? Puede llegar a tener esta forma. Bueno, acá el centro de carena no queda tan abajo, va a subir un poco, va a estar más alto. Y les digo, no sé, más o menos estaría por acá. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno, entonces, fíjate que lo estoy calculando más este ojímetro, pero depende de la geometría, de la forma que tiene. Ahora, el centro de gravedad depende de los pesos que tenga a bordo. Entonces, el barco puede tener esta forma, como está acá, pero yo no estoy teniendo idea, no sé de qué está construido, cómo está construido y cómo están distribuidos los pesos internos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí, bro. claro. Sí, bro. Bueno, entonces resulta que si a este barco que tengo acá, yo resulta que le pongo una carga. Adentro de la bodega.
¿sí? Voy a tener el peso bien abajo. Entonces, lo más probable es que el centro de gravedad tienda a bajar. ¿Está bien? Sí. Ahora, si yo la carga la pongo acá arriba, el centro de gravedad va a subir, ¿sí? Independiente, olvídense de los cálculos para ahora, pero intuitivamente, ¿ustedes qué interpretan? Lo mismo en los dos casos. No sé por qué, pero... Si pongo el peso bien abajo, el centro de gravedad va a bajar. Si pongo el peso bien arriba, el centro de gravedad va a subir. Ah, sí. ¿Bien? Bien. Sí. Bueno, y eso no depende de la forma del barco. ¿Sí? Depende de cómo están distribuidos los pesos internamente. ¿Está? Ujú. Entonces, la pregunta es, yo viendo el plano así como está, ¿puedo determinar dónde está el centro de gravedad? No. No. ¿Por qué? No, porque no tengo la distribución de los pesos, ¿puede ser? Bien, bien, esa es la respuesta. ¿Entendieron los demás? Sí, sí. ¿Alguien tiene dudas? Yo tengo dudas, profe. El baricentro y el centro de gravedad, ¿es lo mismo? Baricentro, no. El baricentro indica el centro geométrico. ¿Sí? Y el Ah, centro de gravedad está indicando el centro donde yo puedo concentrar todos los pesos y reemplazarlos por una fuerza resultante. ok. O sea que uno varía y el otro es estático, por decirlo así. Exacto. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Bien, bueno, ahí se dice. Bueno, ¿está bien? Uno varía, otros... No, ojo con lo que te dije, no es estático. El centro de carena no es estático, se va moviendo siempre. ¿Por qué? Porque si el barco, yo lo escoro, ¿sí? La forma sumergida, Ah, cambia, sí. ¿está bien? Cambia, la porción de buque que está sumergida cambia, entonces el baricentro se corre. ¿Está bien? Ahora pasa a estar supuestamente acá. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, entonces el baricentro se corre. Ahora, esto pasa todo el tiempo. Ustedes calculen que el barco siempre está marcándose, salvo que el mar esté muy calmo y el viento también. Pero el buque está continuamente balanceándose. ¿Sí? Entonces, el baricentro siempre tiene variación, siempre varía su posición. ¿Está? Ok. Bien, ahora yo pregunto, ¿el buque se balancea porque el viento lo sopló, porque viene una marea, por lo que fuera? El buque se balancea. Imagínense, a ver, un barco en el muelle, un barco en muelle. Se está balanceando, está amarrado, pero el amarre, los cabos no están tensados, ¿sí? Están en bando, o sea, están flojos. Están flojos. El barco está amarrado, pero se puede mover, no puede estar tensado porque si no, con las diferencias de mareas, el cabo se tensaría y el buque terminaría escorándose o generando tensiones que son innecesarias. Entonces tiene que estar amarrado, pero suelto, ¿sí? Flojo. Bien. Entonces, está amarrado y se está balanceando el barco.
Ahora está amarrado, no están ni cargando ni descargando, solamente amarrado con su carga o sin carga, como esté, en la condición que está, no hay consumo de nada y nadie se mueve adentro del barco. Pero el barco se balancea por acción, marea, viento, por lo que fuere. El centro de gravedad se mueve. No. Tenemos un no. A ver qué más tenemos. Leonardo Murúa dice que no. Dos no. ¿Alguien dice que sí? No mientras no se cambien los pesos o donde estén ubicados los pesos. Exacto. 3 no, 4 no, 5 no. Ya tenemos. Bueno, bien. El centro de gravedad no se mueve si nosotros no variamos la ubicación de los pesos, no le metemos más pesos y no tocamos nada. Entonces, fíjense con el concepto que dijo hoy un amigo de ustedes, uno está estático y el otro no. Bueno, al fin y al cabo uno puede llegar a estar estático si es que no lo tocamos y el otro no, pero era al revés. El que queda estático, si no hay variación de desplazamiento en el barco, si no agregamos peso y lo sacamos y lo corremos del lugar, es el centro de gravedad. ¿Sí? El que está continuamente moviéndose es el centro de carena. ¿Sí? Entonces, ya definimos que el centro de carena se mueve, pero que depende de la geometría del barco. Una vez que el barco está hecho, ¿sí? Está construido, no tenemos forma de cambiar el centro de carena que va a tener, porque ya la forma, la geometría está armada. La única manera que tenemos de modificarlo es modificar el casco. ¿Sí? Que es algo que no queremos que pase, que botamos un barco y el problema está en el centro de carena, porque imagínense que habría que modificarlo, cambiarle las líneas, y eso es una suma interesante de dinero si hay que arreglar. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Entonces, una vez que el barco está botado, está diseñado, calculado, el centro de carena va a quedar como queda. ¿Está? No se puede modificar. Si la posición va a ir cambiando continuamente a medida que varía la flotación y varía la escoria, ¿sí? O el asiento. Va a ir, siempre está en continuo cambio, pero la forma del barco no la puedo cambiar. Entonces varía porque varía la condición de flotabilidad o la condición de balance. Entonces, este cuerpo geométrico que está por debajo de la línea de flotación está cambiando continuamente. En algún momento estará así, en otro estará asá, y después así, y después asá, y después y puede llegar a estar así. ¿Está bien? ¿Cuál es el centro, cuál es la geometría debajo de la línea de flotación? Profe, esa área que queda debajo de la línea de flotación, ¿la única manera de calcularla es integrarlo o no? Sí, la única manera es integrarla o, no sé, en el caso de este software, el AutoCAD, fíjense que yo acá saqué todo lo que no me servía, ¿no? Estoy viendo la forma del barco sumergida, ¿está bien? Sí. Bien, ahora anoten este número. 17.803 y menos 18.321. Cuando lo hayan anotado me avisan. Ahí está, profe. Bueno. Díganme el número. 17.803 Sí. y menos 18.321. Bueno, el centro de gravedad para esta figura está, el baricentro para esta figura está acá. Ah, mirá. O sea que por acá, lo voy a traer de acá.
por acá pasa la fuerza de empuje. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? Bueno, por acá pasa la fuerza de empuje. Y... ¿Qué les iba a decir? Pasa la fuerza de empuje por acá. Fíjense cómo lo calculé. No necesité poner una integral. ¿Sí? La integración la hizo, en este caso, el programa. ¿Sí? Lo coloqué acá. ¿Está bien? Ustedes van a tener la teoría para saber cómo integrar, pero después en la práctica van a usar herramientas. Bueno, en este caso el AutoCAD es una herramienta que hace la integración solo. ¿Sí? Uno utiliza el comando, ¿sí? Donde saca las propiedades de esa figura y mediante ese comando pude integrar y ver dónde está, en este caso, el centro de Carena. ¿Está bien? Ahora les voy a mostrar una particularidad que tenemos acá, que se da en esto, me acabo de dar cuenta. Este lo veo, no, este no, este. G. Fíjense en este caso lo que pasa. En el centro de gravedad se aplica la fuerza. ¿Qué fuerza? El peso. El peso, bien. Y el centro de cadena, fuerza de empuje. En esta figura, ¿para dónde gira el buque? Para el lado que está escorado. Para el lado que está escorado. ¿Y qué pasa entonces? Da vuelta a la cámara. Exacto. Este barco ya está jugado acá. No vuelve más. Tal y como yo lo dibujé, fíjense que tiré los valores como me pareció, ¿no? Esto nació acá. Así como está planteado, este barco para esta escora ya está perdido. ¿Está bien? O sea, profe, que no hay ninguna maniobra, digamos, que pueda hacer el capitán o el que esté manejando para... O sea, ya fue, ya está. Acá no, acá ya está con inercia, el barco este se está dando vuelta. Un barco hipotético que estamos viendo y que sacamos así, sin querer, ¿no? Pero este barco se está dando vuelta. Justamente el otro día vi varios videos de barco que le pasa eso. No tenés que ver eso. Bien. Bueno, a ver a qué veníamos, por qué llegué acá. Bueno, estábamos definiendo centro de carena, lo definimos por geometría, centro de gravedad, lo definimos por... ¿Cómo se define el centro de gravedad? La distribución del peso. Bien, listo. Seguimos entonces. Entonces, ahora la pregunta es, bien, hicimos un barco, todo lindo, estamos contentos, y llega el momento donde lo queremos tirar al agua. ¿Ustedes vimos los videos de la botadura lateral? Sí. Bien, lo queremos tirar al agua. ¿Dónde está el centro de gravedad? En el eje de crujía, no sé. Bien, ¿y cómo sabes? Bueno, la realidad se la resumo porque... Lo que pasa, profe, es que el barco ya entra de costado, ¿no? Al agua. Digamos, un poco inclinado, como que... No, independientemente de eso. Nosotros queremos asegurarnos de que el barco tiene estabilidad
Positiva, que es estable. ¿Se acuerdan cuando era estable, inestable e indiferente? Ah, tiene que estar abajo del metacentro, ¿no era? Claro, que esto dependía de la posición de GZ, ¿sí? A medida que íbamos subiendo, ¿qué pasaba acá? No hay momento. No hay momento, bien. Ahí no hay momento. Entonces, cuando se pierde el momento ya el barco pasa a ser indiferente, o sea que es peligroso. Bien. Entonces, en esta franja, el barco para esta condición tiene equilibrio estable. ¿Está bien? Bien. El barco era estable. Bien. Entonces, nosotros vamos a tirar un barco al agua, o vamos a trabajar con una embarcación. Queremos asegurarnos de que va a ser estable, no es ponerlo en el agua y ver qué pasa. ¿Sí? Previamente hay que hacer un cálculo para que no pase. ¿Se acuerdan lo que pasó con el Aleque, el barco este que vimos que se da vuelta en el río? Sí. ¿Cómo se Bueno, llama, profe? ¿Cómo se llama? Así después lo miro. Aleque. Ah, ok. Gracias. Chicos, ¿los demás se acuerdan del Aleque? ¿Lo vieron ustedes? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces si lo vieron no lo voy a poner, eso lo van a buscar ustedes después. El Aleque, ahí sí, lo tiraron y después vieron qué pasa. ¿Sí? Y lo que pasó no era lo esperado. Tuvieron mucha suerte porque el barco solamente quedó tirado, se perdió solamente lo económico, ¿sí? Las pérdidas fueron materiales, pero podría haber sido mucho más trágica la situación esa. ¿Sí? Entonces, cuando uno bota un barco tiene que saber tiene que asegurarse que ese buque va a ser estable, porque si no es estable hay vidas en juego, ¿sí? Además de toda la pérdida económica. Bien, entonces la manera de verificarlo es esto, que haya estabilidad. Para saber si el barco es estable, inestable, indiferente, tenemos que saber dónde, o conocer dónde van a estar ubicados el centro de carena, el centro de gravedad, ¿sí? Y el metacentro. El centro de carena y el metacentro se calculan matemáticamente, se pueden sacar de acuerdo a la forma que tiene el barco, lo puedo calcular. O sea, que si yo tengo un plano de las formas del barco, puedo saber dónde va a estar el centro de carena y dónde va a estar el metacentro. ¿Está bien? Ok. Bien, ahora, el centro de gravedad, lo dijimos hoy, ¿de qué depende? Lo van a decir ustedes ahora. ¿De qué depende? Todos, díganlo y equivóquense. Prefiero que se equivoquen, abran la boca. ¿De qué depende la ubicación del centro de gravedad? Del peso, de la distribución de los pesos. Bien, ¿quién más? ¿Quién da más? Sí, de cómo está distribuido el peso en la embarcación. Bárbaro, hablen, escriban. De cómo está usado el barco, del llenado de los tanques de lastre, de combustible y de agua. Bien. Participen, chicos, vamos. ¿Qué más? ¿De qué depende? Bueno, todos están terminando en que depende de cómo está cargado, de cómo están los tanques, ¿sí? Están diciendo que depende de los pesos que tiene y de la distribución de pesos a bordo. ¿Está bien? ¿Alguno tiene dudas de eso? No, bien. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el barco puede estar... yo puedo ver 700 veces el plano de formas del barco o el plano de líneas, se conoce como plano de líneas, dar 2 millones de vueltas sobre ese plano, dibujarlo, probarlo, y nunca voy a estar enterado de dónde está el centro de gravedad. ¿Por qué? Y porque yo estoy viendo un plano de líneas y no sé si ese barco está construido de plástico, si es de chapa, cómo es la estructura, qué tiene sobre cubierta, qué tiene en la quilla, no sé cómo está distribuido el peso, ¿sí? Entonces, con las formas yo no puedo determinar nada. Necesito saber cómo están distribuidos los pesos. ¿Y cuál es la manera de ver cómo están distribuidos los pesos?
No sé, profe, para mí, o sea, debe haber alguna forma, pero es como muy... Porque Diga, si decime ya cualquier una número. persona más arriba ya cambió el centro de gravedad, por ejemplo. Bien. Y en un barco, ¿cómo verías? Vos estás construyendo un barco, suponete. Y tenés que encontrar dónde están distribuidos los pesos. ¿Están viendo el Excel ahora? No, profe, no se ve nada. Bien, están viendo cómo está. Tenés que averiguar cuánto pesa ese barco. ¿Qué harías? Construiste un barco, hiciste el casco. Tenés que averiguar cuánto pesa. ¿O qué harían? Cualquiera, la pregunta va para todos. Necesito saber qué tiene el barco en su interior, digamos, compresores, motores. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que podés hacer es un relevamiento de todos los pesos que le pusiste a bordo. ¿Sí? Sí, Bien. Un ejemplo es esto. ¿Sí? Acá está calculado, ¿están viendo el Excel? sí, ahora Sí. sí. Eh, bueno, fíjense. Acá, en este barco, en esta construcción en particular, No se ve nada, profe. no se ve nada. Deberían estar viendo una planilla ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, en este caso en particular, esta persona anotó pieza por pieza. Voy a moverlo acá para no confundirlo, voy a ir derecho al objetivo. Bueno, el forro del casco. ¿Cuánto peso tiene un forro de casco este barco? Tiene 7 toneladas, casi 8. La cubierta principal tiene casi 3 toneladas y media. La cubierta de la tablilla, la cubierta en popa, el techo de timonera, la cubierta de castillo. Fue anotando todo lo que le pusieron al barco en chapa. ¿Sí? Boca de escotilla, escalera popa, bueno, todo, fíjense. La estructura, arenga, platabandas, diafragma, barraganetes, pues, toda la estructura. ¿Están viendo? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, y llegó a un total de 26 toneladas de chapa. ¿Está bien? Sumó todos los pesos de estructura y encontró que este barco pesa 26 toneladas. ¿Está bien? De chapa, de acero. Perdón, no de chapa, de acero. Acero es el enchapado y la estructura. ¿Está? Y para cada elemento que le fue agregando, calculó dónde está el centro de gravedad. ¿Sí? El KG es la altura con respecto a la línea de base, o sea, con respecto a la quilla. KG sería esta altura, desde acá hasta acá. Esa altura, ¿está bien? No se ve, profe. Está en la planilla. Ah, bien, 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 bien. Me olvido, perdón. Menos mal que me apuntan. Eso es, digamos, una primera etapa. Después hay que ver dónde está distribuido, ¿verdad? Porque solo saber cuánto es el valor del peso. Ahora te digo, ahora te digo. El punto K, ¿sí? Está en la línea de base. ¿Por qué es K?
porque viene de kill. Kill es la quilla en inglés. ¿Sí? Entonces se conoce como KG. ¿Está bien? Entonces, el KG, ¿qué será? Fíjense, ¿qué es el KG? Es la distancia entre K y G, pero en este caso no es el G del barco. ¿Sí? El que calcularon acá es el G del forro que utilizaron para el casco, ¿sí? Todo el enchapado que conforma el casco de la embarcación. ¿Entienden? Sí, bro. Entonces, todo el enchapado, bueno, calcularon que más o menos, no sé, estiman, dice, bueno, todo el forro del enchapado y más o menos la distancia va a estar por acá, dijeron. ¿Sí? No sé, en este caso dijo 1, 7 y 11. Bueno, no sé qué anotaron acá. 1,95. Estimaron que el centro de gravedad de todo el enchapado menos la cubierta, ¿sí? Va a estar por acá, 1,95. Y así, con todas las piezas que tiene. La cubierta principal va a tener un KG a 2,58. Fíjense que es más alto que el centro de gravedad del forro del casco. ¿Por qué es más alto? ¿Qué es la cubierta? Está por encima de la línea de flotación. La cubierta es esto. ¿Sí? Entonces, el centro de gravedad de la altura con respecto al centro de gravedad, y bueno, va a estar entre esta distancia y la máxima, ¿sí? Si el centro de gravedad va a estar en este intervalo, desde acá hasta acá. ¿Me siguen o no? Más o menos. Me perdí un poquito. El centro de gravedad de esta pieza ¿sí? Va a estar en esta zona. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad no puede estar fuera de la pieza, de esta chapa. Claro. ¿Sí? A ver. Cuando dice el centro se refiere de babor a estribor. Centro de gravedad, el punto de aplicación de la fuerza peso. Vamos a hacer una prueba sencilla. Abórdenme. ¿Ven la hoja ahí? Sí, profe. Bueno, hagan una cosa. Esto tiene que moverse solo.
Saquen una captura ahí, a alguien que le haga una captura a la pantalla. Ahí está. ¿Hicieron? ¿Ya está? Sí. Bien. Ahora, fíjense, yo la parto de su posición. Sola va a la posición de equilibrio. Otra captura. ¿Está? Sí. Otra, pinché en otro lado. Otra captura. ¿Está? Sí. Y ahora voy a pinchar en otro lugar diferente, aleatorio. Otra. Ahí está. Bueno, mientras yo hago otra cosa, vayan a esa captura, traten con el Paint o con alguna herramienta que tengan, tracen siempre una vertical. Van a ver por dónde pasa el conjunto. Si pudiéramos juntar todas las verticales, fíjense por dónde pasa. ¿Dónde estamos? ¿Lo hicieron? Van a pasar todas por un punto en común. ¿Alguien pudo terminar? Estoy en eso. ¿Eh? ¿Pudieron? Bueno, se los anticipo, chicos, así avanzamos con la clase. ¿Por el centro puede ser? El centro, el punto en común es el centro, ¿está bien? Sí. ¿Qué pasa en el centro? Si ustedes tiraran, después hagan la prueba en sus casas, agarren una hoja, háganlo tranquilo, tiran, si pudieran tener una plomada sería ideal, agarran de acá, cuelgan un hilo o con algo que pese y van a ver que siempre todas, agarren de donde lo agarren, va a pasar por el centro. Yo busco una hoja porque tiene una figura geométrica conocida, es un rectángulo, entonces yo sé que el centro de gravedad va a estar en el centro, ¿está bien? Ahora, pueden agarrar la hoja con la forma que quieran, la van a agarrar de distintos lados, una hoja, una madera, un objeto, lo que quieran, van a agarrar de distintos lados, lo van a colgar, tiren, hagan ese, esto es un ejemplo físico, no lo inventé yo. Cuelguen una especie de plomada, un hilo con un peso, y donde se cruzan todas las líneas, ahí va a estar el centro de gravedad. ¿Qué particularidad tiene el centro de gravedad? Miren, yo donde lo agarro, la hoja se queda.
¿sí? Puedo poner así. No se gira, ¿sí? Fíjense que la hoja es libre de girar, ¿eh? Pero queda en la posición que lo dejo. ¿Está? Ahora, miren si yo la agarro de acá. Pongo la hoja hacia arriba y ¿qué va a pasar? Se va a caer para la derecha. Se va a caer, ¿sí? Lo mismo me pasa. ¿Sí? El cuadro. Si yo lo corro, vuelve. Por eso el cuadro siempre el clavo está en la parte de arriba, no está abajo. Porque ¿qué pasa si el clavo lo pongo abajo? Se daría vuelta. Se da vuelta. Bueno, donde está el centro de gravedad yo puedo agarrarlo, literalmente puedo agarrar esta hoja desde este punto y se va a quedar quieto, estático en la posición en la que lo agarré. ¿Está bien? ¿Entienden el concepto de centro de gravedad? Sí, ahora sí. Bien. Ese es el centro de gravedad. Bueno. Entonces, para el caso de este barco, esta persona que hizo esta planilla, que no están viendo nada, que ahora van a ver, se tomó el trabajo de verificar todos los elementos que se pusieron, cuánto pesaba ese elemento que se le puso y dónde está su centro de gravedad. ¿Qué significa hipotéticamente el centro de gravedad? Acá estamos viendo dos coordenadas, ¿sí? La altura del centro de gravedad y la posición XG es la posición longitudinal, pero supónganse que yo acá tengo que ver la ubicación del centro de gravedad, yo la puedo determinar con la altura desde un punto, que en este caso es la línea de base, la altura y la distancia, ¿sí?, que tengo al punto cero o algún punto que yo tome referencia. Para encontrar la posición del centro de gravedad, en este caso, yo tengo que buscar, referenciarme a dos ejes, el eje X y el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, esta planilla está referenciada al eje X y al eje, perdón, al eje Y y al eje X. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro todo ese acero que hay colocado ahí, que se corresponde al forro del casco, si lo pudiera agarrar en esta coordenada, 1,95 y 6,857, lo agarro, no se va a girar, no se va a mover, no nada, va a quedar estático como quedaba la hoja cuando yo la agarro del centro, que corresponde al centro de gravedad. ¿Me siguen? Ah, bien, bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, lo mismo con la cubierta principal. Si la cubierta principal la agarro, que son 3,5 toneladas, la tomo toda esa cubierta principal desde una posición, un punto que corresponde a 2,58 de altura y 7,65 horizontal, voy a poder levantar toda esa plancha, ¿sí?, que corresponde a la cubierta, y la cubierta va a quedar pendulando, no pendulando, va a quedar estática, ¿sí?, salvo que la mueva por alguna ocasión, pero yo la podría levantar y va a quedar colgada horizontal como tiene, no se va a mover. ¿Me siguen? La cubierta Sí. es el techo, ¿se acuerdan? El techo del barco, del casco. Entonces, si yo la levanto
Si yo levanto el techo del barco de un punto donde más o menos yo lo intuyo acá, está en el centro, ¿sí? A la mitad de camino. ¿Ven lo que es, no? Esto es un papel. Levanto aproximadamente. Ahí, ¿ven? Lo estoy levantando de una posición que está cercana al centro de gravedad. ¿Está? Ahora, si yo lo quisiera levantar de este lado, ¿qué va a pasar? Se cae, ¿sí? No lo puedo sostener, se me viene encima. De este lado lo mismo. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, cada pieza que se le incorporó al barco en acero, cada porción de acero que se le incorporó a este barco que está analizado en este caso, en esta planilla que estamos viendo, tiene identificado su peso, ¿sí? Peso, posición vertical, posición longitudinal. Peso, posición longitudinal, posición vertical, longitudinal, y así con todo. El frente de la timonera, las ventilaciones, el espejo, la sobrequilla, el pileta rolido, la estructura, ¿sí? Los vados, las esloras, las arretas, seguimos con estructura, más estructura, bueno, todo fue incorporado. Y así se hace, acá estamos viendo estructura. Ponemos un radar, tenemos que anotar dónde está el radar. Ponemos no sé, la perilla para poner en marcha el motor que está en la timonera, ¿sí? O en sala de máquinas, hay que anotarlo. Ponemos un tablero, hay que anotarlo. Los cables se anotan, todo. Cuando digo todo es todo lo que tiene el barco. ¿Se pintó? Bueno, ¿cuántos litros de pintura tiene cargado el barco? Tanto. Bueno, todo eso es peso que tiene el barco a bordo, está pesando, ¿sí? Se le puso un vidrio, ¿dónde está? ¿Cuánto pesa? ¿Qué posición vertical? ¿Qué posición longitudinal? ¿Me van siguiendo? ¿Que hay que anotar todo? Sí, profe. Bien, de esa manera podemos llegar a calcular cuánto pesa el barco en el momento que lo vamos a botar. Ahora, fíjense que es un trabajo engorroso. Cuando le digo todo, es todo. Hasta el foquito que tiene un tablero de luces interno o la luz que está en el palo de luces. Los tornillos, las tuercas, las arandelas, todo. Después está, de acuerdo al grado de aproximación o de precisión que nosotros querramos, si vamos a considerar las tuercas o la última gota de pegamento o no, ¿sí? Uno analiza, de eso se trata la ingeniería, a ver hasta qué grado avanzamos y qué grado de precisión queremos, porque llega un momento donde decimos, bueno, esto ya me sirve, y si sigo trabajando, calculando el peso, estoy gastando dinero en algo que no es tan necesario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la rigurosidad que queremos en el cálculo? La tenemos que determinar, para eso somos ingenieros. Pero sí les digo que hay que sumar todo lo que tiene el barco para estimar dónde está el centro de gravedad en una marcación nueva. ¿Está bien? Bien. Entonces, todo eso se puede estimar, ¿sí? Se anota todo y se determina utilizando el teorema de Varignon. El teorema de Varignon, la clase que viene lo vamos a ver. Yo lo quería ver esta, pero como tuvimos que repasar bastante, no quiero tirarles todo porque va a prestar a confusión, ¿sí? Pero les voy a mostrar el cálculo. El cálculo no, ahora les voy a mostrar el resultado de este barco de acuerdo a lo que tiene cargado en materia de acero, ¿sí? ¿Cuál es el resultado?
Bien. Fíjense. Este barco tiene como resultado que el enchapado, perdón, todo el acero que tiene colocado hasta acá, ¿sí? Lo que se relevó, pesa 26 toneladas y el centro de gravedad, la posición vertical del centro de gravedad está a 2,48 metros desde la quilla, ¿sí? Y la posición longitudinal está a 6,37 metros desde la perpendicular de popa. Imagínense del timón, de la mecha del timón, 6 metros 40 a proa, hacia proa, ¿está bien? Bueno, entonces, el KG y el XG se pudieron determinar mediante una operación matemática, que la vamos a ver la semana que viene, en donde encontraron, o como resultado les da, que esta marcación pesa de acero, porque acá no está considerado, cuando yo le dije todo, es todo, ¿sí? El revestimiento, la máquina, las tuberías, todo eso no está incorporado acá, ¿sí? Pero el acero, el casco, el enchapado con estructura, pesa 26 toneladas o 26.220 kilos. El centro de gravedad está a 2,48 metros desde la línea de base y a 6,40 metros desde la perpendicular de popa. ¿Entendieron? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, este método se utiliza solo en la construcción, ¿sí? Cuando el barco se está construyendo. ¿Por qué? Porque ahora les voy a dar vamos a partir con otra hipótesis, ¿sí? En este caso es un barco que uno sigue en la construcción y determina que pesa eso. Pero, ¿qué pasa si el barco ya está construido y nos encontramos que queremos verificar si tuvo variación en su centro de gravedad, porque lo usaron, porque lo cargan, porque le hicieron alguna reforma, le corrieron cosas, o porque queremos saber, ¿sí? Porque hicimos un manual de carga y le dijimos, y le tenemos que decir a la tripulación si está en riesgo, ¿sí? Imagínense lo que sería bajo este método poder encontrar la ubicación del centro de gravedad, porque uno dice, bueno, para saber dónde está el centro de gravedad tengo que recorrer todo lo que tiene el barco y eso incluye desde la quilla a la perilla y desde popa a proa, todo. Y lo primero que nos van a decir, nosotros así como ingenieros le tenemos que decir, hacemos un listado de todo lo que tiene el barco. Bueno, y lo primero que nos van a decir es, yo no tengo idea del enchapado, qué sé yo, ¿sí? Tengo que relevar todo, ¿cómo hago? Me estás pidiendo que es todo, entonces tengo que ver el peso de los revestimientos que tiene. O sea que para poder pesarlo tengo que desarmarlo, ¿sí? Y después, abajo, arriba, tengo que ver, hay sistema de ventilación, hay tuberías, hay aislación acústica, hay aislación térmica, hay cables. ¿Cuántos metros de cable tengo? ¿Lo tengo que pesar? ¿Qué hago? ¿Se imaginan? ¿Sí? Recorrer un barco que ya está hecho, pieza por pieza, para poder calcular dónde está el centro de gravedad. ¿Encuentran la forma de que sea una tarea sencilla? No. No, Yo diría que más que una tarea complicada, es una tarea casi imposible. Entonces... Yo creo que es mejor hundirlo y hacer uno nuevo. Sí, sí. Entonces, no, ahí uno podría decir, no tengo chance de ver dónde está el centro de gravedad. Bueno, por suerte, a alguien se le ocurrió, a un francés en el año 1800, un tal Bordat, encontró mediante un desarrollo matemático muy sencillo, ideó una verificación que se hace a bordo, ¿sí? Es una prueba que hace un ingeniero naval, que se llama prueba de estabilidad, ¿sí? O verificación del centro de gravedad de la embarcación. Bueno,
esa prueba o esa metodología consiste en hacer una metodología a bordo con un corrimiento de pesos y uno puede determinar dónde está ubicado el centro de gravedad de un barco sin tener precisamente que desarmarlo todo y hacer todo el recorrido para ver dónde está ubicado. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, entonces, hay dos métodos. Un método consiste en recorrer todo el barco, todos los pesos, dónde están ubicados y sacar un cálculo y obtenerlo. Y el otro método es, con el buque a flote, realizar una prueba, se llama prueba de estabilidad, para que mediante esa experiencia nosotros podemos determinar dónde está ubicado el centro de gravedad para poder obtenerlo. ¿Está bien? Y verificar cuál es el objeto o la finalidad de todo esto, es saber si el buque es seguro o no. ¿Sí? Entonces la manera de ver si es seguro es encontrar dónde está el centro de gravedad. ¿Por qué el centro de gravedad? Porque el centro de carena, ¿qué pasaba? No cambiaba nunca. No cambiaba, pero aparte... Geometría. Exacto. Entonces, pero aparte, se podía determinar en el escritorio. ¿Sí? El centro de gravedad, el centro de carena lo podemos obtener viendo la forma del barco. ¿Sí? El centro de gravedad no. Para obtener el centro de gravedad tenemos que ver dónde están ubicados los pesos. ¿Está bien? Sí, está bien. 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 Bueno, yo diría de dejarlos acá. Repasen, chicos, por favor, la clase que viene. Traigan fresco BGM. Así avanzamos con esto y podemos terminar con este tema. Empezamos con otra parte más linda y con menos calma. ¿Te parece? Bueno, profe, dale. Bien. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda de acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? O sea, profe, que el centro de carena depende de la forma y lo que se sumerja el barco, ¿no? Sí, señor. Sí. Ah, ok, listo. Era eso. Bien. Y hagan la prueba esta en su casa con un papel, con cualquier forma. Van a encontrar, van a ver que si siguen, tiran muchas líneas y le buscan el cruce, la intersección donde se intersectan todas, van a encontrar el centro de gravedad de esa pieza. Si alguien tiene, una forma sencilla de hacerlo es, si alguien tiene una paleta de pádel que está toda agujereada, con la paleta de pádel pueden hacer esa experiencia y verificar el centro de gravedad. ¿Sí? Bien. Bien. O si no, cualquier objeto, una hoja cortada pero de una forma amorfa, no así. Yo busqué esto porque quería saber dónde estaba el centro de gravedad de manera sencilla, pero una hoja, una madera, un objeto de cualquier forma, hagan esa prueba, cuélguenlo y tiren la vertical y se van a dar cuenta que donde se cruza encontraron el centro de gravedad. Bueno, ¿alguna duda más? No, profe, creo que ninguna. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene, estudien y lean un poquito esto, así lo traen más afilado y podemos seguir avanzando. ¿Les parece? Dale, profe. Bárbaro. Listo, chicos, nos vemos. Vamos, Chao, profe. Marco. Suerte.